Bien, antes de empezar con el ejercicio de detallar cómo la política social o en su caso un programa en particular sufre modificaciones por parte del sistema político, nos es pertinente establecer en qué consiste la política social con una pequeña definición, así como contextualizar el paso que ha tenido a lo largo del tiempo en nuestro país. Bien, podemos definir a la política social como estrategias cuyas están orientadas a resolver los conflictos de la población o resolver aquellos límites que están restringiendo que mantengan una calidad de vida o la puedan obtener. Por ello es que estas se pueden definir como un conjunto de acciones que el Estado realizará para conseguir que la ciudadanía encuentre una cohesión social y una mejor convivencia en sus integrantes. Bien, podemos generalizar la política social en tres aspectos que engloban sus acciones, su marco legal y como la cobertura en la que van a estar operando. Tenemos a la universalidad de política social, que consiste en otorgar bienes o oportunidades a una mayor cobertura sin excluir a la población. Esto significa que estas actividades que el Estado va a encaminar no sean exclusivas de un solo grupo, sino que puedan llegar a la población en general. Se tiene un financiamiento grande por la cobertura que se da. Siguiente, tenemos la focalización de la política social, cuya esencia es muy distinta a la universalidad política. ¿Por qué? Porque en este contexto de la política social se busca operar a partir de la reducción de gastos, ya que entra en un periodo de la época neoliberal en donde se tiene que hacer poco con mucho, manteniendo los principios de eficacia y eficiencia. Por el contrario de la universalidad, aquí se trata de definir quiénes serán la población que va a recibir estos beneficios. No se trata de tener una cobertura general, sino que objetivizar a la población que tendrá la oportunidad de recibir estas condiciones que el Estado va a condicionar. Por último, tenemos la integralidad de política social, cuya afinidad es tratar de reunir todos los elementos que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente se ve en la vía de la parte económica, sino también establece relaciones como la política o contextos o elementos sociales para que los ciudadanos puedan integrar todos estos aspectos en su vida y puedan tener una mayor calidad. Por ende, esta integralidad, perdón, de la política social trata de reunir los elementos para tratar de resolver los problemas que puedan tener una mayor complejidad de la realidad social, ¿no? Ya que no solamente interfiere un solo elemento, sino que hay un conglomerado de acciones que pueden intervenir en la vida del ciudadano. Es por ello que esta política trata de integrar aquellos elementos. Como mencionamos anteriormente, hemos dicho que la política social ha tenido 5 evoluciones o 5 etapas, en las cuales podemos encontrar las 3 generalidades de la política social que se explicó anteriormente. Por una parte, tenemos que los derechos básicos de la Constitución de 1917 abarcan del periodo de 1917 a 1934, donde se cimientan los primeros pilares y la identidad de la política social en México, con 4 artículos en particulares. Por otra parte, tenemos la política social del cardenismo, o llamada también esta etapa como corporativismo priista, que abarca de los años de 1935 y 1940, cuya objetividad es tratar de beneficiar a los grupos conglomerados en estas corporaciones que el Estado, establece relaciones. Por ende, se trata como de solamente beneficiar a estas personas que pertenezcan a el corporativismo que el Estado mantenga, ¿no? Por otra parte, tenemos la política social de la industrialización, cuya finalidad es apoyar a este sector, ya que solamente se refuerza a la política social de 1941 a 1972 en apoyar a las urbes urbanas, a la clase media o incluso al sector obrero, que se van a encargar específicamente de este sector industrial. Por otra parte, la política social de desarrollo rural de 1973 a 1982
tiene como el fin tratar de rescatar a este sector que fue olvidado durante la política de industrialización. Se trata de utilizar insumos, realizar acciones y estrategias que ayuden a incentivar la calidad de vida en el campo o en las zonas rurales. Y por último, tenemos el modelo de apertura económica de 1983 a 1994, que apuntan a la reconfiguración neoliberal que entra a nuestro país y por ende pues hay un ajuste en el presupuesto, en la administración, en los actores, en la forma incluso en cómo se va a negociar la política social, ya que aquí no solamente va a intervenir la nación, sino que también se tienen que considerar agentes exteriores para configurar o establecer cuáles serán las estrategias. Bien, es importante establecer que el origen de la política social pues emana de 4 artículos: el artículo tercero, el artículo 4, artículo 27, artículo 127, perdón, que si bien han tenido una reformabilidad, se han mantenido vigentes y le han dado identidad y le han dado pie a la política social. Es muy importante aclarar esto, ya que estos 4 artículos en sí, pues van a sufrir un cambio de acuerdo a los nuevos actores que van entrando, a las nuevas demandas, a los nuevos papeles o roles que va a tener el presidencialismo en nuestro país, a los nuevos objetivos que tiene que cumplir en el exterior o a las demandas o grupos de presión que están vigentes en la sociedad que quieren exigir estos derechos sociales o estos bienestares. Pero para ejemplificar mejor el caso, mi compañera explicará profundamente cómo un programa social puede sufrir estas modificaciones. Así que le cedo la palabra a mi compañera. Ahora que conocemos las características de la política social, es indispensable hacer un recuento de los acontecimientos que la han permitido evolucionar hasta lo que conocemos hoy en día. Para el año de 1970, cuando Luis Echeverría llega al poder, este se concentra en 3 objetivos principales. El primero es recuperar la legitimidad política, el segundo, reiniciar el proceso de crecimiento económico y tercero, confrontar los problemas extendidos del descontento social, la inequidad y la marginación. Su respuesta y con lo que intenta lograr estos 3 objetivos es a partir de la implementación del modelo de desarrollo compartido. Sin embargo, esta implementación significaba un aumento al gasto público y por lo tanto un aumento a los préstamos expedidos por bancos internacionales. Durante sus sexenios se expandieron las políticas sociales, eh, tanto de salud, de vivienda, de educación, además de que se implementan nuevos programas que hasta cierto punto ya eran focalizados y estos eran enfocados principalmente a los grupos sociales hasta entonces excluidos, en particular los pobres rurales. Adoptando estos principios, se genera la implementación del programa de inversiones públicas para el desarrollo rural, el cual obedece a las características propuestas por el Banco Mundial en pro del crecimiento económico del país. Aunque realmente la expansión de la política social se llevó a cabo durante el sexenio de López Portillo, ya que a través del conocimiento de nuevos pozos petroleros en nuestro territorio se aseguró o se dejó de lado esa incertidumbre en la cual se garantizaba aún la estabilidad de nuestro financiamiento. Debido a esto, se generan 2 programas. El primero es la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados y el segundo, el Sistema Alimentario Mexicano. Para el primer programa se concibe la pobreza como un fenómeno fundamentalmente rural que en gran medida equivale a la marginación y es vista como el resultado de los desequilibrios generados por la estrategia económica aplicada durante los años de 1940 y 1970. Respecto al segundo programa, se usaron controles de precio y de subsidio del lado de la oferta para estimular la producción agrícola en un esfuerzo para lograr la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional. Sin embargo, estos 2 programas fueron eliminados debido a la crisis de 1982,
y aunque fueron eliminados, son un gran precedente para lo que conocemos como la política social hoy en día. En este mismo año, 1982, comienzan a generarse críticas respecto al proteccionismo y al papel que tiene el Estado en el desarrollo económico, puesto que a través del consenso de Washington se argumenta que al tener una menor presencia el Estado y liberar las fuerzas del mercado, la economía podría crecer a pasos agigantados. Este consenso contiene una agenda con 10 puntos para reformar las economías latinoamericanas. El gobierno mexicano adoptó esta agenda en forma de los programas de ajuste estructural diseñados por el Fondo Monetario Internacional, incluyendo recortes profundos a la política social. Es así como para el sexenio de Miguel de la Madrid, que abarca de los años de 1982 a 1988, el gasto social bajó radicalmente, ya que después de estar destinados 9.2% del Producto Interno Bruto, ahora solo se destinaban el 6.1% de este. Pues yo les voy a hablar de Pronasol y Progresa, y tenemos que Pronasol estaba dirigido a los pobres y a los grupos vulnerables. De hecho, documentación oficial llega a estimar que ayudó alrededor de 40 millones de personas. Sin embargo, el programa obviamente tenía carencias y la principal era que los fondos se distribuían a criterio del gobierno federal, por lo cual no se contaba con transparencia y se creía que cubría una agenda electoral. De hecho, llegó a haber una campaña mediática que conectaba al programa con el mismo presidente. También se ignoraban a los gobiernos estatales y municipales y los fondos se canalizaban directamente a comités de solidaridad que tenían el propósito de realizar proyectos de desarrollo comunitario a menor escala. Pronasol llegó a ser un conjunto complejo de subprogramas agrupados bajo 3 encabezados principales, que eran el bienestar social, la producción y el desarrollo regional. Tan así llegó a ser el programa que tan solo en 1989 contaba con un presupuesto de 1.640 millones y para 1994 ya contaba con un presupuesto de más de 9.233 millones. A esto se aunaba el proceso de descentralización para la educación pública y las reformas para privatizar los fondos de pensiones, convirtiéndolas en cuentas de capitalización individual. Esto Salinas lo llegó a nombrar como liberalismo social, ya que lo consideraba una estrategia de desarrollo que se apegaba a los principios de libre comercio, pero además incluía el gasto gubernamental para proveer un nivel mínimo de servicios de salud y educación. Posteriormente, cuando Salinas deja la presidencia, llega una crisis al país, por lo cual el presidente Ernesto Zedillo, que era el presidente entrante, responde con la imposición de medidas de austeridad draconiana, de las cuales se destacan obviamente los recortes severos al gasto social. Posteriormente, Estados Unidos interviene con un paquete de rescate financiero de 50,000 millones de dólares para proteger a los inversionistas que se encontraban en el mercado de valores mexicanos, que en su mayoría eran estadounidenses, y Fobaproa es empleado para salvar de la insolvencia a bancos privados en el contexto de la desregulación. Por lo anterior, Pronasol queda perdido durante los 2 primeros años de la presidencia de Zedillo y pues no se contaba con una estrategia de pobreza y pues intentó cubrir con agendas contrapuestas para abordar la problemática. Sin embargo, estas no fueron exitosas y se estima que la pobreza creció entre un 60 y un 70%. No es sino hasta 1997 que se introduce el programa de educación, salud y alimentación, que es Progresa, con el propósito de romper el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional, operando en zonas rurales y con zonas de niveles altos de marginación. Pronasol obviamente es reemplazado por Progresa, inter alia, porque pues Pronasol no se enfocaba suficientemente en los pobres extremos en el campo y porque no contaba con mecanismos transparentes para asignar los recursos con los que contaba. Evolución de la política social en el periodo 2000-2012. El principal cambio que podemos evidenciar es el partido en el poder. Si bien el Ejecutivo quedó en manos del PAN y de Vicente Fox,
el poder legislativo seguía dominado por el PRI. Se generó un intenso debate entre continuar o no con Progresa, pero al final se definió que debía seguir el programa con cambios significativos no solo al mismo programa, sino a toda la política social. El primer cambio evidenciado es el de nombre, cambia de Progresa a Oportunidades y incluye mecanismos de transferencia directa, es decir, transferencias de dinero en efectivo. El presupuesto inicial fue de 9.518 millones de pesos y para el 2002, ya con el cambio de nombre a Oportunidades, se establecieron 33.523 millones de pesos como presupuesto para el programa. Se desarrolló una estrategia mercadotécnica de promoción al programa denominada Fox está contigo, que cumplió una función política de legitimidad tanto al presidente como al partido y versaba en estas transferencias de apoyo monetario a la protección social y al fomento a la vivienda. En 2003, con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social, se estipuló que el gasto social debería aumentar cada año en proporción del PIB y que no podría reducirse en tiempos de crisis. Se logran niveles récord de gasto social y el impedimento de la reducción drástica de programas contra la pobreza, como ocurría anteriormente. Existieron confusiones conceptuales en cuanto a vulnerabilidad, marginación y pobreza, y también una definición ambigua de lo que quería decir desarrollo social. En 2004 se crea el Coneval y se buscaría el desarrollo de métodos de medición multidimensionales de la pobreza. En 2003, con la Ley General de Salud y su reforma, se universaliza el derecho constitucional a la protección de la salud con la creación del Seguro Popular, que atendería a sectores hasta ese entonces excluidos, como lo fueron el campesino y trabajadores del sector informal. Los recursos que se canalizaban a la atención médica básica eran la mayoría y solo el 8% eran dedicados a gastos médicos mayores. En resumen, los cambios de la política social consolidaron institucionalmente y expandir la estrategia de combate a la pobreza, pero solo de manera mínima. Se considera que el programa no tuvo efectos significativos sobre la reducción de la pobreza, por lo menos en el sexenio de Vicente Fox. Durante el periodo de Calderón aumentó la función de ganar de legitimidad política y, bueno, se implantaron reformas neoliberales, como lo fue el caso del aumento del IVA al 1% bajo el argumento de mantener y expandir el mismo programa. Y bueno, la estrategia mercadotécnica que se siguió aquí cambió de ser contigo a vivir mejor. Puntualmente es un discurso que no introduce mecanismos de coordinación y las estrategias contra la pobreza quedaron subordinadas a la política económica como consecuencia de esta implantación de reformas neoliberales. Entre los cambios al programa podemos observar que se suman cada vez nuevas entregas de apoyos monetarios, como fue Jóvenes con Oportunidades para adultos mayores, Oportunidades Energético, o al apoyo alimentario Vivir Mejor. Para 2010, un 22.4% de los hogares del país eran beneficiarios del programa, aproximadamente 728 pesos mensuales por familia, más o menos cualquiera de las sumas de estos programas secundarios que mencionamos. Respecto de las conclusiones, se considera que el programa es eficaz en cuanto a costos. Al ser evaluado por entidades contratadas por instancias gubernamentales, se establecieron relaciones clientelares donde se maximizaban los efectos positivos y se minimizaban los efectos negativos. En cuanto a la educación, la entrega de becas extendió hasta un año los estudios en zonas rurales. Y en cuanto a salud, se manifestaba que los beneficiarios disfrutaban de una salud, entre comillas, algo mejor. Finalmente, podemos observar que el programa solo incrementaba un poco el ingreso familiar, no alejó a los beneficiarios de la línea de la pobreza y que el objetivo primordial de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza no se evidenciaron efectos importantes. El uso de oportunidades tuvo propósitos político-electorales en las elecciones de 2006 y realmente se evidencia que 23 de los 32 coordinadores estatales eran miembros del partido en el poder, el PAN. Por lo tanto, el aparato administrativo del programa se veía cada vez más infiltrado de servidores públicos afiliados al partido gobernante.